Hoy veremos la unidad 3 que tiene que ver con lentes y objetivos. En las unidades anteriores vimos todos los dos parámetros fundamentales que era velocidad de obturación y abertura de diafragma. Ahora vamos a ver lentes y objetivos. La cámara fotográfica más primitiva que nosotros conocemos es una caja estanca la luz que tiene un pequeño orificio practicado en una de sus caras por donde penetra la luz. Este dispositivo permite, por un fenómeno físico óptico, que se forme una imagen invertida en la cara opuesta de este orificio que le llamamos estenopo. La nitidez de la imagen tiene que ver con el tamaño del orificio, mientras más chico más nítido se va a ver, pero la claridad de la imagen tiene que ver con el tamaño del orificio también y debería ser un poco más grande para verlo con más claridad, y como muchas veces ocurre en la fotografía, ganar por un lado implica perder por otro. Esta es una imagen obtenida con una cámara estenopeica. En materias posteriores, en laboratorio, vamos a construir una cámara estenopeica y vamos a sacar fotos y revelarlas con una cámara estenopeica. A esta cámara primitiva se le agregaron una lente que es un cristal pulido con sus ambas caras pulidas, que se colocaba, que tenía el tamaño de una lenteja, por eso de ahí viene el nombre lente. La lente tiene la particularidad de hacer que cambie la dirección de los rayos que provienen del exterior, los rayos luminosos, desvía su dirección y hace que converjan en un punto que se llama foco, que está ubicado en un plano focal. La distancia que existe entre el centro de esa lente, de ese cristal, y el plano focal es lo que se llama distancia focal. La arquitectura de la óptica fue perfeccionándose y se lograron construir objetivos que son un conjunto de lentes en las que se eliminaron o se disminuyeron algunas de las aberraciones ópticas, y para el caso que nosotros vamos a manejar, nosotros vamos a tomar desde un punto intermedio de ese conjunto de lentes al plano focal, es lo que vamos a llamar distancia focal. Esto son distintas arquitecturas de lentes que tiene que ver con la curvatura de cada una de las caras. Se clasifican en positivas y negativas. Esto también lo van a ver en física, así que ahora lo pasamos un poco por alto en esta clase. Y acá tenemos una reconstrucción de la construcción de un objetivo moderno. Fíjense la cantidad de lentes, de grupos de lentes con los cuales está construido un objetivo de los actuales. Y acá, como estamos aburridos, no sabemos qué hacer, agarramos un lente de la cámara fotográfica, lo cortamos, agarramos la sierra, lo cortamos a la mitad, y acá podemos ver cómo están distribuidos todas esas lentes dentro de el objetivo de la cámara. Como pueden ver, hay lentes planas convexas, lentes bicóncavas, lentes biconvexas, lentes positivas y lentes negativas.
Bueno, esto lo tienen en los apuntes, lo han visto en física, perdón, y definimos que el punto por el cual un rayo que llega paralelo, un rayo luminoso que llega paralelo al eje óptico, el eje óptico es lo que está dibujado en negro y lo que está dibujado en forma punteada son las direcciones de los rayos. Un rayo que llega paralelo a nuestra lente se desvía atravesando el eje óptico por un punto que se llama fosco. Un rayo luminoso que pasa por el centro de la lente no se desvía. Fíjense que del lado derecho del dibujo, del lado de cuando ya los rayos han atravesado la lente, se juntan en un punto. Ese punto es donde se forma la imagen de un objeto que está ubicado a una distancia S de una lente que tiene una distancia que tiene un foco F. No confundamos este F con la distancia focal. Ahora bien, nosotros dijimos que la distancia focal de un objetivo es la distancia entre el plano focal y el centro de nuestra lente. Ustedes bien me pueden decir por qué ahí está, esa distancia está indicada con S'. Porque si ustedes miran la ecuación que relaciona la distancia de donde se forma la imagen, que es df, si un rayo proviene de una distancia muy muy lejana a la lente, o sea que S es igual a infinito, yo puedo ver de la ecuación que 1 sobre la distancia focal es igual a 1 sobre infinito. 1 sobre infinito, imagínense 1 dividido un número excesivamente grande, es prácticamente 0. Por lo tanto queda que 1 sobre la distancia focal es igual a 1 sobre S'. S' es igual a la distancia focal. Coincide con la definición que damos en fotografía. Y esto es un dato matemático, no vamos a ver la deducción de esta ecuación, pero la distancia focal está dada también por los radios de curvatura de los lentes, R1, R2, es el radio de curvatura de cada uno de los lentes, y por N, que es el índice de refracción. El índice de refracción es una relación entre la velocidad de la luz en el medio, en ese cristal en particular, y la velocidad de la luz en el vacío. La abertura de diafragma, que ya lo hemos visto, pero que tiene que ver con nuestros objetivos en particular ahora, se define el número F como la distancia focal sobre la abertura efectiva. Fíjense que nosotros hemos dicho que F era un número universal y estandarizado. Ahora bien, y que dependía de cualquier objetivo que teníamos nuestra cámara, de cualquier marca de cámara, etc. Ahora fíjense, si yo incremento en esta ecuación la distancia focal, y yo necesito que F sea constante, la abertura efectiva debe incrementarse para que ese cociente distancia focal dividido abertura efectiva mantenga un número constante. Por eso, miremos el dibujo, la parte de abajo del dibujo.
Si yo tengo una distancia focal de 50 milímetros y quiero que que corresponda la abertura a un f4, deberían caber 4 veces el diámetro en esa distancia. Eso me daría el diámetro efectivo de la lente. Ahora bien, si yo quiero mantener ese f4, pero ahora tengo un objetivo de distancia focal más largo, como es en la parte de arriba del dibujo, de 135 milímetros, el diámetro efectivo debe ser mayor porque debe caber la misma cantidad de veces que cabía en la distancia focal más corta de 50 milímetros. Es por eso que si yo miro un teleobjetivo, tiene una boca mucho más grande que un lente normal. Ya vamos a ver lo que llamamos lente normal, lo que llamamos teleobjetivo, etc. Pero tengan en cuenta que si yo necesito que F sea la cantidad de luz que entra para un diafragma 4, sea independiente de la marca del objetivo, de la distancia focal, yo necesito que la relación distancia focal dividido abertura efectiva se mantenga constante. Por lo tanto, si crece la distancia focal, debe crecer la abertura efectiva proporcionalmente. La distancia focal se expresa en milímetros. Si yo voy a un negocio y quiero comprar un objetivo, no puedo ir a decir, deme un objetivo largo, un objetivo cortito, un objetivo más o menos. Yo debo hablar con precisión, con rigurosidad, y la distancia focal se expresa en milímetros, independientemente del formato de la cámara que nosotros tengamos. Yo expreso la distancia focal en milímetros. Y este es un pequeño chistecillo. Esto no es distancia focal. Ustedes pueden haber escuchado, especialmente los que ya usamos lentes para leer, el valor de la dioptría, con los cuales nos están midiendo el aumento que nosotros necesitamos en nuestros lentes. Una dioptría es el valor inverso de la distancia focal expresado en metros. O sea, una dioptría es 1 dividido la distancia focal expresada en metros. O sea, si yo tengo una distancia focal de 50 milímetros, expresada en metros, es 0,05. ¿En qué usamos la terminología o las unidades de dioptría en fotografía? Cuando estamos trabajando con lente de aproximación en el campo de la macrofotografía, en el cual yo necesito determinar a veces con precisión el aumento del objeto que estoy fotografiando. Sigamos con el ejemplo de la lente de 50 milímetros de distancia focal. ¿Cuál sería el valor en dioptría? 1 dividido 0,05 es 20. Ahora veamos el caso inverso. Si yo tengo una lente de 10 dioptrías, ¿cuál sería la distancia focal? 10 dioptrías, paso para el otro lado de la ecuación. Como lo tengo que expresar en milímetros, pongo 1 metro como 1000 milímetros, 1000 dividido 10 igual a 100 milímetros. O sea, una lente de 10 dioptrías tiene una distancia focal de 100 milímetros. Bueno, ¿qué otra cuestión debemos tener en cuenta? Que de acuerdo a cada lente que nosotros tenemos, a cada objetivo, yo voy a nombrar lente objetivo de manera indistinta por una deformación profesional, les pido disculpas.
pero cuando puedo estar diciendo objetivo lente me estoy refiriendo a lo mismo.